La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora César Ulloa, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Estoy atento a sus preguntas. Muy amable por la invitación. No, gracias a usted. Doctor, ¿es este un acuerdo que tendrá realmente resultados o es que estos memorandos son documentos diplomáticos para demostrar gestión durante el viaje presidencial? Porque a veces no llegan a concretarse. La gestión en relaciones internacionales es larga, no necesariamente tiene resultados de un día para el otro. Me da la sensación que cualquier gestión que se desarrolla ahora no va a ser cosechada por este gobierno. No nos olvidemos que estamos a puertas de las elecciones y decisiones de estas características indudablemente tienen que quedar en la cancha del siguiente gobierno. Entonces, las giras que hace el presidente de la República, si bien pueden estar cargadas de buenas intenciones, sin embargo, cualquier fruto que se produzca, en el caso de que así nosotros podamos evidenciar, lo verá el próximo gobierno, pero esto no es un tema de la noche a la mañana. Las gestiones en relaciones internacionales no funcionan de forma tan rápida, al contrario, son bastante lentas, engorrosas, pasan por muchos filtros, y cuando son temas ya de convenios de otra escala requiere incluso la participación de la Comisión de Relaciones Internacionales y los votos de la Asamblea Nacional. Pero estos acercamientos entre Ecuador y Estados Unidos en temas específicamente de seguridad han sido varios en esta administración, ¿no? Sin embargo, me preguntaba yo si existe tal vez algún tipo de control de resultados o de cumplimiento sobre la práctica de estos acuerdos y entendimientos. Bueno, los acuerdos es entre estados más que gobiernos. En ese sentido, el gobierno que sucederá a Guillermo Lasso tendrá que evaluar si efectivamente aquello que hizo su anterior tiene algún resultado, hay alguna suerte de seguimiento, de evaluación. A mí me da la sensación que el gobierno de los Estados Unidos está muy comprometido con el Ecuador en temas de combate a la inseguridad, a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado. Y eso lo ha expresado con bastante contundencia el representante de los Estados Unidos en Ecuador, su embajador acá. Entonces, creo que quedan instaladas una serie de relaciones, quedan instaladas una serie de acuerdos, pero indudablemente el gobierno que viene tendrá que evaluar en qué medida se ha avanzado, cuál es la velocidad y cuáles son los resultados, para saber si efectivamente hay que reforzar, hay que cambiar o si hay que sostener la estrategia. Justamente como usted dice, esto no va a ser de la noche a la mañana, esto va a ser, los resultados se verán luego. Incluso el gobierno había dicho que el proceso de cooperación tendrá resultados a mediano y largo plazo en un lapso de 7 años. Entonces, obviamente, lo que usted dice es cierto, pues no será este gobierno el que vea los resultados de esta gestión. Pero también para muchos les llamaba la atención de que un gobierno saliente que trabaja en medio de un ámbito electoral como el de ahora, debería realizar realmente acuerdos a mediano y largo plazo para un país que no va a gobernar más allá de acá al fin de este año, ¿no? Bueno, es que los acuerdos internacionales, así como los compromisos que se establecen con los multilaterales de crédito, se lo puede hacer hasta último momento, en el caso de que tengamos déficit, que necesitemos créditos, en el caso de que exista una agenda, insisto, que es entre estados. Yo no veo la dificultad. A mí me parece, sin embargo, que en temas muy sensibles, el gobierno sí tendría que pensarlo 2 veces. No necesariamente solo en el ámbito internacional. Y voy a poner un ejemplo concreto. Estamos a puertas de renegociar con las telefónicas. Y a mí me parece que esa negociación debe quedar en el gobierno que viene, no en este. Porque efectivamente, si bien se puede mantener los servicios, es decir, no se pueden cortar los servicios. Sin embargo, una operación, una negociación de estas características debería ser facultad del próximo gobierno. Y yo no veo muy adecuado que temas como los que menciono o como posiblemente otros, el gobierno decida. En cuanto al tema del combate a la inseguridad, al crimen organizado, yo creo que eso es conveniente porque eso es urgente, eso no puede postergarse. Y hay otras cosas que indudablemente tendrán que ser valoradas y sopesadas
en función del impacto que pueda tener y cómo le deja trazada la cancha al nuevo presidente que vendrá. Entiendo. Y entre esos otros temas, justamente está que el presidente había señalado que había empezado la agenda oficial en Estados Unidos en un evento en Nueva York, en el que compartió con juristas, con legisladores, académicos y estudiantes la importancia de proteger la democracia y de fortalecer el Estado de Derecho, según se había puesto en un tuit oficial del gobierno. Justamente va de la mano con lo que usted dice. Ok, la seguridad es un tema que es de ahora, es este momento. Todo lo que se haga creo que sería en positivo. Hay que aceptarlo porque es necesario enfocarnos en un tema que es el principal problema que creo tenemos hoy día, o que por lo menos nos preocupa a los ecuatorianos. Pero sin embargo se justifica la urgencia de agenda del viaje presidencial cuando el país atraviesa por la peor crisis de violencia. Este tipo de conversaciones sobre democracia con juristas y académicos de los Estados Unidos. No, algo que se le ha criticado al presidente desde su inicio de gestión es esa falta de conexión, de sintonía, de trazar los puentes con la ciudadanía. Y a mí me da la sensación que hay un asesoramiento no adecuado, porque el país lo que quiere es firmeza, contundencia, resultados en algo que no se puede postergar. Yo creo que hay viajes que hay que sacrificar. Es como en la vida, uno tiene que decir cuáles son tus prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Y yo creo que el país necesita un presidente con firmeza. Sabemos que está prácticamente alistando maletas. El 20 de agosto son las elecciones, de octubre si hay una segunda vuelta. Pero si es un gobierno de salida, creo que debe haber más responsabilidad, porque finalmente el gobierno ha pasado a segundo plano. La gente está pensando en los candidatos, en las elecciones, el día a día. Pero si efectivamente ha pasado a segundo plano, son los últimos días, yo creo que debe hacer acciones reivindicatorias o acciones que de alguna manera le permitan mantener, aunque sea un poco de capital social que no lo tiene. Entonces yo creo que hay que focalizar mejor los viajes, focalizar mejor la agenda, pero sobre todo demostrar que es el jefe de Estado. Un jefe de Estado que no está, no es jefe de Estado. Creo que el país necesita presencia, contundencia, pero sobre todo que asuma las problemáticas que no pueden ser postergables, como el tema de la inseguridad. Es que claro que el presidente, sobre todo de este gobierno que no logró terminar su mandato justamente por falta de gobernabilidad, justificar en el país su presencia en este tipo de eventos llama mucho la atención, sobre todo a la ciudadanía, como usted dice, que está buscando esa conexión, que no la encontró durante todo su gobierno. Sí, yo creo que hay algo que finalmente va a expresarse en las urnas, y es la necesidad del cambio de gobierno. Creo que la ciudadanía, sobre la base de los resultados que dicen las encuestas, ubican al actual presidente en niveles muy bajos de aceptación, de credibilidad, de aprobación, en tan corto tiempo, porque estamos diciendo que la evaluación es en un periodo de gobierno que no concluye, donde hay una interrupción anticipada del mandato. Entonces es un gobierno que, a mi modo de ver, todavía le sigue costando mucho incluso salir. O sea, le cuesta mucho dejar encaminado algunas cosas, y eso se ha reflejado durante gran parte del gobierno. Creo que le faltó mucha sintonía, mucha conexión, le faltó mucha llegada, mucha empatía, ponerse en lugar de los otros. Y creo que el país necesita o está pidiendo a gritos que la nueva autoridad, la primera magistratura que se elija, sea alguien que conecte. Y conecte quiere decir que comience a resolver con firmeza, con contundencia, temas que ya nos han desbordado completamente, como el hecho de tener ya candidatos asesinados en esta campaña, ¿no? Y en medio de esa panorámica que nos ha hecho usted, también durante la gira del presidente, él volvió a mencionar el tema de la exoneración del visado Schengen, ¿no? Y como en este panorama que estamos viviendo de tanta conflictividad, en donde hay que priorizar asistencia a ciertas giras, justamente conectándose con esa conexión que usted menciona con la ciudadanía que es tan necesaria, ¿está el gobierno tal vez intentando lavar su imagen internacional a puertas del fin de su mandato? No nos olvidemos que el tema de la exoneración del visado Schengen
También lo mencionó el expresidente Lenín Moreno a la salida y dijo que ya lo teníamos, pero a puertas de que nos lo den. Y hasta ahora seguimos esperando. Bueno, vamos a seguir esperando porque esas decisiones, que no son exclusivas de un país, sino de los países y de los representantes de la Unión Europea, depende de variables como la estabilidad política, de la credibilidad en los mercados internacionales, del riesgo del país, del manejo que en el Ecuador tiene en cuanto a migración se refiere. Además, volvemos a pedir la visa en un momento bastante complejo, porque el Ecuador se vuelve a convertir en uno de los países en América Latina donde se registra el mayor número de personas que migran. Entonces, parecería un contrasentido que pidamos una visa en este momento cuando la gente quiere irse del país y está saliendo del país todos los días. Sin embargo, es un pedido, es una solicitud que han venido trabajando ya varios gobiernos, Correa a la salida, todo el gobierno de Moreno, ahora Lasso, y si no se ha producido es porque precisamente no reunimos las condiciones de confianza y no tenemos los espaldarazos suficientes de los diversos representantes como para que se otorgue la visa Schengen a los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado. Muy gentil, muchas gracias, siempre a sus órdenes. Una buena tarde. Nos acompañó César Ulloa, analista político.